El cielo sobre la UA brillaba azul y brillante, indiferente a la tensión que se extendía por el estadio como humo. El ruido de la multitud se había reducido a un murmullo sordo, inquieto, ansioso, pero por debajo, un silencio más profundo vibraba en el campo. Un silencio que no pertenecía al público. Pertenecía a los luchadores. Desde el balcón sombreado, Izuku estaba sentado en silencio junto a su madre, con los tapones aún blandos en los oídos y las manos cruzadas sobre el regazo. No había dicho mucho desde que regresó del pasillo. Inko no había preguntado. Había algo en sus ojos ahora, no miedo, no del todo. Pero algo parecido a la gravedad, de esas que apretaban el aire a su alrededor. Abajo, el suelo de la arena brillaba tenuemente mientras los trabajadores terminaban de reacondicionar el campo. Atrás quedaron las plataformas flotantes y el caos de la batalla de caballería. Ahora, todo estaba reducido a simples baldosas de piedra y paredes de acero reforzado. Limpio, clínico, como un escenario de guerra. En el centro, Medianoche dio un paso al frente de nuevo. Sus tacones resonaron como una cuenta regresiva. Su portapapeles relucía. «Atención, todos», ronroneó al micrófono, pero su voz tenía más filo que antes, menos picardía, más presión. Se acabaron las preliminares. El campo se ha reducido. Se acabó el tiempo de los equipos. Una onda expansiva recorrió las gradas. Quedan 16 competidores, continuó. Y a partir de ahora, será un duelo 1 contra 1. La multitud rugió, ondearon banderas y sonaron las bocinas. Un grupo de estudiantes de la sección barrio de la clase de apoyo lanzó cañones de confeti que estallaron como fuegos artificiales en miniatura. Pero Izuku no se inmutó. Sus ojos ya estaban fijos en la pantalla gigante sobre la arena, donde el cuadro de indicadores cobró vida. Enfrentamientos, tercera ronda. Hitoshi Shinzo contra Neito Monoma. Shoto Todoroki contra Hanta Zero. Tenya Iida contra Mei Atsume. Fumikochi Tokoyami contra Momo Yaoyorozu. Ochako Uraraka contra Katsuki Bakugo. Eijiro Kirishima contra Tetsutetsu Tetsutetsu. Mina Ashido contra Yuga Aoyama. Denki Kaminari contra Rikido Sato. Algunos nombres eran nuevos para el público general, pero la tensión era real. Aunque desconocieran quiénes eran algunos de los competidores, la apuesta era clara. Ganar o irse a casa. Un leve murmullo recorrió a los estudiantes que esperaban cerca de las puertas. Algunos saltaban sobre sus talones. Otros se estiraban. Otros permanecían inmóviles, con las mandíbulas apretadas y los hombros tensos. Se avecinaba la tormenta. Primer partido. La voz de Present Mic resonó en el estadio como un rayo. Comencemos con todo. Tenemos dos chicos con peculiaridades impredecibles, gran actitud y un gran compromiso. La voz de Aizawa siguió, baja y plana. Esto va a ser un desastre. Subiéndose al ring, SHINSOUHITOSHI de General Studies, y el comodín del curso de apoyo NEITOMONOMA. Comillas. La pantalla se amplió. La expresión de Shinzo era indescifrable. Tenía los hombros erguidos, la mirada fría e inmóvil. Se ajustó los guantes con precisión y avanzó sin alardes, como un fantasma que se desliza en el marco. Monoma, por otro lado, sonreía como un villano de teatro. Su cabello brillaba bajo la luz, y prácticamente entró a la arena dando saltos, saludando teatralmente al público como si ya lo estuvieran aplaudiendo. Apuesten, chicos, audió Present Mic. Tenemos control mental contra copia de Don, y les advierto que esto se va a poner psicológico. Medianoche levantó el brazo y se colocó entre ellos. Shinzo no miró a Monoma. Monoma no dejó de sonreír. La voz de Medianoche se volvió muy aguda. Luchadores, listos. Shinzo inclinó la cabeza. Una inhalación, una exhalación. Monoma hizo girar sus dedos teatralmente y luego se quedó quieto, con las manos a los costados. Comenzar. El aire entre ellos estaba tenso. Ni con electricidad, ni con fuego, pero con algo más frío, más afilado, como una cuchilla suspendida de un hilo. Monoma sonrió al subir a la plataforma. Sus botas resonaban contra la piedra como un aplauso que nadie dio. Se giró ligeramente, lo justo para que las cámaras captaran la curva de suficiencia de su boca. «Estás terriblemente callado», dijo con voz suave. «Intentas parecer misterioso, ¿o es que esa es toda tu personalidad?» Shinzo no parpadeó, simplemente avanzó hasta quedar frente a él, con los hombros rectos y los brazos relajados, como alguien acostumbrado a que lo subestimaran. «No estoy aquí simplemente para actuar», él respondió rotundamente. Monoma dio un jadeo fingido. «¡Ay! Esa actitud.
Del famoso Shinzo, por su falta de emociones. Dio un paso más cerca, con los brazos aún sueltos a los costados, pero el brillo en sus ojos no era juego. Era provocación, ¿sabes? Continuó Monoma, bajando ligeramente la voz, solía pensar que tu peculiaridad era la peor de la escuela. Shinzo no reaccionó. Hasta que me di cuenta, dijo Monoma ladeando la cabeza, de que puedes obligar a la gente a que te escuche. Eso es poder, un ritmo, a diferencia del mío. Las cejas de Shinzo se levantaron, apenas. Entonces, ¿cuál es el problema? Oh, no hay problema, dijo Monoma alegremente, dando vueltas. Solo me parece gracioso. Tienes que llegar al ring. A todos les encantan las historias de perdedores. Incluso si tu don destroza a la gente. Se inclinó y bajó la voz. ¿Te gusta hacer eso? Hacer que la gente pierda el control. La mandíbula de Shinzo se tensó, apenas perceptible. Nadie en la multitud pudo oír el intercambio, pero Izuku pudo verlo. La forma en que los dedos de Shinzo se curvaron ligeramente. La forma en que su peso se movió, justo lo suficiente como para indicar peligro. No hago que la gente pierda el control, dijo Shinzo en voz baja. Ese no es el punto. No, replicó Monoma. Porque cuando copié tu don durante el entrenamiento, no podía dejar de pensar en lo fácil que sería hacer que alguien saltara. O que se metiera en el tráfico. O que se cortara la garganta si lo presionabas con fuerza. Shinzo apretó los dientes. Izuku vio cómo reaccionaba, cómo todo su cuerpo empezó a temblar. Cómo se le crisparon las manos. Cómo se le tensaron los hombros ligeramente, como si algo se le hubiera apretado demasiado en el pecho. Nunca he hecho eso, espetó. No me compares con lo que harías tú. Monoma volvió a inclinar la cabeza, como un pájaro evaluando una amenaza. Ah, sí, tocaste la fibra sensible. Shinzo se movió primero, sin peculiaridades, sin trucos, solo un gancho de derecha limpio y rápido. Monoma se agachó, apenas, y el hombro de Shinzo lo golpeó. Se separaron y volvieron a mirarse a los ojos, ahora dando vueltas como lobos. Debe ser genial, dijo Monoma entrecortadamente, tener un poder que haga que la gente te tenga miedo. Eso es respeto, en cierto modo. Shinzo se burló. No quieres respeto, quieres atención. La sonrisa de Monoma se quebró. Quiero importar. Su voz se elevó levemente, pero no lo suficiente para que los micrófonos la oyeran. No lo suficiente para que el público la entendiera. Estoy atrapado en apoyo. Apoyo. Con una peculiaridad que puede robarle el favor a cualquiera, y a nadie le importa. Nadie me ve potencial. Ven un plan B, un apoyo, un espejo. Se abalanzó, pero Shinzo lo esquivó. Un golpe de pierna amplio. Bloqueado. Volvieron a separarse. Ya veo por qué me odias, jadeó Monoma. Digo todas esas cosas que finges no ser lo suficientemente noble. No te odio, espetó Shinzo. Te compadezco. Ese aterrizó. Duro. Monoma gruñó y cargó. Chocaron en medio de la arena, una ráfaga de puños y agallas. Sin peculiaridades, sin público, solo dos chicos ahogados en la rabia que les habían dicho que enterraran. Shinzo empujó a Monoma hacia atrás con su hombro. Pasé años siendo llamado villano por algo que no puedo controlar, susurró. Los niños no me miraban a los ojos. Los profesores me calificaban sin leer mi nombre. Esquivó un golpe y luego le dio un fuerte golpe a las costillas de Monoma. ¿Y tú? Gruñó. ¿Quieres eso? ¿Quieres que te teman solo para sentirte real? Monoma tosió, se tambaleó, pero no cayó. Al menos se acordarían de mí. Él escupió. Shinzo dio un paso adelante, sin gritar, pero su voz era un trueno. Daría cualquier cosa por volver a ser visto como humano. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como cristales rotos. Nadie más las oyó, ni la multitud, ni las cámaras, solo Monoma. Y en ese aliento de silencio, Shinzo se movió. Un golpe limpio, un giro, un barrido de piernas. Monoma cayó al suelo con fuerza. El timbre sonó, el marcador parpadeó. Ganador, HITOSHISHINSOU. La multitud estalló en cólera en cuanto sonó la bocina, animando un partido que no entendían del todo. No habían oído la letra, solo el impacto. Dos chicos peleando con todas sus fuerzas. Sin peculiaridades, solo puños, solo furia. Arriba, la voz de Present Mic rebosaba energía. Y eso es una victoria para SHINSOU. Sin trucos, solo combate limpio. Parece que General Studies no está aquí para jugar. La voz de Aizawa era más tranquila, apenas un murmullo. No está aquí para jugar, dijo. Está aquí para sobrevivir. En el campo, Shinzo no levantó los puños.
No hizo una reverencia, no miró al público. Él simplemente se giró, subiendo y bajando los hombros, agitando el pecho, y salió del campo como si la pelea le hubiera costado algo. Monoma yacía boca arriba, mirando al cielo. Y por una vez, no dijo ni una palabra. El campo estaba vacío nuevamente. Los locutores todavía llenaban el aire de ruido, Crescent Mick lanzaba comentarios, Aizawa murmuraba en contrapeso, pero en el balcón sombreado, se sentía más silencioso que nunca. Izuku no se movió, ni siquiera un movimiento. Observó cómo Shinzo bajaba de la plataforma, solo. No se le encorvaron los hombros ni bajó la cabeza, pero había algo frágil en su forma de moverse. Como si algo invisible se hubiera roto y él fingiera no notar los pedazos. Desde donde Izuku estaba sentado, podía ver el borde de la entrada del pasillo. El lugar por donde los luchadores iban y venían, donde reaparecían triunfantes o temblorosos, jadeantes u orgullosos. Shinzo no se parecía a ninguna de esas cosas. Él simplemente parecía, cansado. Nadie lo aplaudió en el túnel de espera. Ningún compañero de equipo esperando. Ningún compañero de clase vitoreando. Solo silencio. Las manos de Izuku se juntaron en su regazo. No conocía a Shinzo. En realidad, no. Pero había estado observando. Había visto cómo la gente se estremecía cuando Shinzo hablaba demasiado de repente. Cómo otros estudiantes le daban un poco más de espacio del necesario. Cómo asumían. Y ahora había ganado un partido sin siquiera usar aquello que lo hacía peligroso. La garganta de Izuku se sentía apretada. Parpadeó una vez, lentamente, y miró a su madre a su lado. Inko también observaba el campo, pero su atención se desvió. Su mano buscó la de él con suavidad, rozando su manga como un silencioso saludo. Él no se apartó. Unas filas más allá, Aizawa estaba de pie con los brazos cruzados, con la mirada fija en el túnel por donde Shinzo había desaparecido. Su expresión no había cambiado, en realidad, pero había algo en su mandíbula. Algo casi orgulloso, casi triste. Izuku lo observó por un momento más. Luego miró hacia el campo. Las pantallas parpadearon de nuevo, reiniciándose. Una imagen palpitó con una energía silenciosa, atrayendo de nuevo la atención del público. Se estaba preparando el siguiente partido. Nuevos nombres, nueva tensión, pero Izuku se quedó quieto un momento más. Algo en el silencio de Shinzo, su furia, su contención, se había instalado en él. Como una onda en aguas tranquilas. No ruidosa, pero duradera. Se preguntó si a Shinzo alguna vez le habían dicho que podía ser blando. Ser inseguro, simplemente, ser, como le dijeron a Izuku cuando todo su mundo se derrumbó. Abajo, las puertas de la arena se abrieron de nuevo con un crujido. Una ráfaga de viento fresco sopló en el suelo de la arena, ahora era más fresco. Más silencioso, y Todoroki salió a la luz. El estadio había vuelto a cobrar vida. Los vítores estallaron de nuevo cuando la pantalla mostró la siguiente pareja. Los focos recorrieron la arena, rebotando en el acero y la piedra. La multitud vibró con una especie de asombro anticipado. El siguiente, Shoto Todoroki contra HANTA 0. La voz de Crescent Mick se quebró por la emoción, incluso mientras Aizawa permanecía impasible a su lado. Es llamativo, preciso y, seamos realistas, tiene una calma aterradora. Ese es Todoroki, amigos. Y no descarten a nuestro Zero, el lanzador de cintas y amante del impulso, todavía. Aizawa murmuró, este no será un partido largo. La multitud apenas lo oyó. Ya se inclinaban hacia adelante. Abajo, Todoroki entró al ring con una quietud que no era propia de un adolescente. No miró hacia las gradas. No reaccionó a las luces ni al ruido. Todo su ser permanecía en silencio. Frío, como si hubiera sido tallado en su propio hielo. Zero lo siguió con más naturalidad, estirando un brazo tras la cabeza y rebotando ligeramente sobre los talones para no caerse. Le dedicó a Todoroki una pequeña sonrisa mientras se acercaba, despreocupado. Tío, te he visto entrenar, dijo Zero con voz suave, amable pero concentrada. No te cortas, Todoroki no respondió, él simplemente se puso en posición. Desde arriba, Izuku observaba con expresión ilegible. Él podía verlo, la diferencia. Todoroki sentía una ira que no había sentido antes. No solo concentración, sino presión. Como algo enroscado bajo la superficie, demasiado tenso. El tipo de silencio que precede a una avalancha. Medianoche levantó la mano. Todoroki no parpadeó.
Comenzar. Zero se movió instantáneamente. Lanzó la cinta en un amplio arco, disparando un hilo hacia el borde de la plataforma para tomar impulso y el otro directamente a Todoroki, tratando de sacarlo del equilibrio, forzarlo a reaccionar. Pero Todoroki no se inmutó. Su pie se movió una vez. Y llegó el hielo. No fue rápido, no fue llamativo, fue absoluto. Una ola de escarcha se extendió en un amplio semicírculo, deslizándose por la arena como cristal pulido. Engulló el suelo entre ellos en segundos, cortando la cinta de Zero, congelando la piedra bajo sus pies y rompiendo una de sus cuerdas de anclaje en el aire. Zero tropezó, patinó y se estrelló contra un fragmento de hielo que se elevaba mientras el campo cambiaba de forma bajo él. El público se quedó sin aliento. Intentó recuperarse, girando en el aire con otra cuerda, pero el hielo lo atrapó de nuevo. No atacó, no golpeó, simplemente le quitó opciones, lo atrapó. Él nunca tuvo ninguna oportunidad. Zero resbaló una vez, 2 veces, y luego golpeó el suelo con un golpe sordo que lo dejó sin aliento. El timbre gritó, ganador, Shoto Todoroki. Todo terminó en cuestión de segundos. Sin fuego, sin esfuerzo, solo control. La multitud estalló, pero no de alegría, sino más bien de asombro. El tipo de ruido que la gente hace cuando algo hermoso la asusta. Izuku observó en silencio desde arriba. Todoroki no celebró, se alejó de Zero sin decir palabra, sin asentir, sin estrecharle la mano, caminó de vuelta al túnel como si el partido hubiera sido un recado. Como si no hubiera importado en absoluto. Pero los ojos de Izuku se entrecerraron levemente. Él lo sabía mejor. Los pasos de Todoroki resonaron en el pasillo al cruzar de nuevo la sombra de la arena. No aminoró el paso, no hasta que llegó a la pared del fondo del pasillo. Allí, solo, sin cámaras que lo observaran, exhaló. El aliento lo abandonó en una nube de niebla. No se sentía orgulloso, no se sentía poderoso. Él simplemente se sentía entumecido. Cerró los ojos y, sin quererlo, el recuerdo se coló en su interior. ¿Por qué no me lo muestras? La voz de Izuku, suave, sin acusar, ni siquiera curioso, simplemente, genuino. Y Todoroki lo había apagado. Porque no entendía, porque no podía entender, y aún así las palabras aún permanecían. Presionó una mano contra la fría pared de piedra. Él no lo sintió, no precisamente, sus dedos no se quemaron. De regreso al campo, Zero se puso de pie, sonriendo tímidamente mientras Recovery Girl revisaba su hombro. Sí, vale, dijo riendo entre dientes sin aliento. Fue aterrador, la multitud se rió con él, aliviando la tensión. Pero allá arriba, en el balcón sombreado, los dedos de Izuku se apretaban en su regazo. Sus ojos seguían la forma de la escarcha que había quedado atrás. No se había derretido, ni siquiera se había roto. Uff, la voz de Present Mic resonó por los altavoces, entre risa y nerviosismo. Y esa es otra victoria clara para Todoroki. Hielo, bebé. Espera, todavía dicen eso. Un ritmo de estática. En fin, continuó, recuperando la compostura. Vamos a hacer una breve pausa de mantenimiento, chicos. Tenemos que ayudar a despegar a uno de nuestros competidores del glaciar que ahora ocupa la mitad del campo. La multitud se rió entre dientes. En pantalla, una cámara enfocaba torpemente la bota de Zero, que seguía congelada en su sitio mientras intentaba aflojarla con la ayuda de Recovery Girl. El protagonista de la cinta hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba. Un momento de alivio cómico tras la intensidad. 15 minutos de pausa antes de nuestro próximo partido. Tomen algo para picar, estiren las piernas y estén atentos a nuestro próximo enfrentamiento. El volumen del estadio bajó. El bullicio de la multitud se intensificó ahora que las voces oficiales se habían silenciado. Las pantallas cambiaron para mostrar las clasificaciones y reproducir las imágenes. Los vendedores regresaron a los pasillos. La tensión se disipó. En el balcón del ala este, Aizawa apareció en el borde de la sección sombreada, su bufanda balanceándose levemente detrás de él. Inko fue el primero en darse cuenta. Ella ofreció una pequeña y educada sonrisa, con una mano todavía descansando ligeramente cerca del brazo de su hijo. Eraserhead saludó suavemente. Supongo que todo está bien. Casi, respondió en voz baja y tranquila. Todoroki ha vuelto a congelar los desagües. Las instalaciones están colapsando. Inko parpadeó. Luego se rió, solo un poco. No es lo peor que ha pasado en esta escuela, me imagino. No, dijo Aizawa, mirando brevemente hacia el campo. Pero está ahí arriba para nuestro pobre equipo de mantenimiento.
Se acercó a Izuku, no directamente frente a él, sino cerca. Simplemente presente. Izuku miró hacia arriba, solo una vez. ¿Estás bien?, preguntó a Aizawa. Izuku asintió levemente. Su mirada se dirigió al hielo que aún se estaba desprendiendo de la plataforma. Luego volvió a bajar. Has estado observando con atención, comentó Aizawa, cruzándose de brazos. ¿Notaste algo durante el último partido? Izuku dudó. Entonces, está enojado. Todoroki, otro pequeño guiño. No lo demuestra, pero está ahí. Se le nota en la mirada. Aizawa emitió un sonido pensativo. Ni sorpresa, ni duda. Miró al chico que estaba a su lado. Eres bueno en eso, él dijo. Izuku no respondió, pero sus dedos se curvaron ligeramente contra la manta en su regazo. Inko observó el perfil de su hijo con silencioso orgullo. Luego miró a Aizawa con voz cálida. Gracias, por esto. Aizawa se encogió de hombros. No hice nada. Le diste un lugar seguro para sentarse, dijo. Eso es más de lo que la mayoría jamás hizo. Por un momento, Aizawa no respondió. Luego asintió levemente, casi una reverencia. Te llamaré más tarde, murmuró. Si necesitas algo, la radio está en directo. Con eso, se dio la vuelta y retrocedió hacia la pasarela interior, cerca de la cabina del locutor. Y allí, esperando justo más allá del arco, estaba All Might. No lleva equipo de héroe. No brilla con luz, solo, Toshinori, vacilante, con las manos apretadas a los costados. La mirada se dirigió al balcón sombreado y luego de vuelta a Present Mic. Aizawa lo miró una vez. Luego siguió caminando, dejando a los dos viejos amigos solos. Se encontraban en el silencioso pasillo, justo detrás de la cabina de comentaristas, lejos de la mirada del público. Las paredes vibraban débilmente desde los altavoces, transmitiendo vítores y repeticiones del partido anterior, pero allí, todo parecía distante. Toshinori se movió nervioso sobre sus pies. No estaba en su forma de héroe. Hoy no, ahora no, no había capa tras la que esconderse. Solo un hombre con camisa negra y pantalones, con el pelo rubio ralo reflejando la luz tenue del pasillo. Parecía perdido. Hisashi, dijo en voz baja, apenas un susurro. Quería preguntarte, ¿cómo contactaste a Midoriya? Present Mic parpadeó, sorprendido por lo pequeño que sonaba Toshinori. Ya que le tienen miedo a los hombres rubios como nosotros. Toshinori añadió, bajando la mirada al suelo. Si Hisashi no lo hubiera sabido, habría jurado que este no era el antiguo símbolo de la paz. No había nada de su grandeza. Nada de su luz, solo culpa, una culpa frágil y quebradiza. Aún así, Hisashi sonrió, cálida y relajadamente. Intentando aliviar la tensión como siempre lo hacía. Señaló su cabello. ¿Ves esto?, dijo con una sonrisa. Ahora es marrón. Solución sencilla. Toshinori levantó la vista brevemente, siguiendo el gesto. Sonrió levemente, con una sonrisa, agridulce. Sí, ya lo vi, te queda bien. Entonces la sonrisa se desvaneció. Pero, no es tan sencillo, ¿verdad?, dijo con la voz ronca. Siempre se te han dado mejor los niños que a mí. O sea, ¿cómo llegó a simpatizar contigo? ¿Cómo superaste ese obstáculo? Sus hombros se hundieron y por un segundo pareció muchos años mayor de lo que era. ¿Cómo encontraste el coraje para enfrentarlo después de lo que pasó? Un ritmo. ¿Cómo puedo? Ante esto, la sonrisa de Hisashi desapareció. Las imágenes regresaron con demasiada facilidad, las grabaciones de seguridad que jamás lo abandonarían. Izuku se desplomó en el pasillo, convulsionando. Su cuerpo se retorcía de forma antinatural. La piel erizada por hilos de luz y sangre. Se arañaba la cara como si quisiera arrancarse algo. Gritaba sin aliento. Todo porque vio a All Might, un recordatorio de su monstruo. La garganta de Hisashi se apretó. Colocó una mano sobre el hombro de Toshinori, firme pero no pesada. Lo entiendo, dijo, ahora en voz baja. Serio, créeme, lo entiendo. Esto no se trata de rescatar civiles ni de tener villanos. No se trata de un momento que se pueda arreglar y olvidar. Es un trauma. No solo lo ayudamos a sanar, sino que también le enseñamos a no hacerle más daño. Toshinori volvió a bajar la mirada. Sus manos temblaban levemente. He luchado contra monstruos, susurró. He salvado a gente al borde de la muerte. Pero nunca, él negó con la cabeza. Nunca había visto a alguien tan pequeño con tanto miedo de mí. Como si yo estuviera, se le quebró la voz. Como si hubiera matado algo en él. Tragó saliva con fuerza. Cuando sonreír es lo que lastima a alguien, dijo temblorosamente, ¿cómo se supone que voy a ayudar? Hisashi lo miró fijamente a los ojos.
Inténtalo, dijo simplemente. Como siempre, Toshinori parecía inseguro, así que Hisashi avanzó con suavidad. Eres testaruda, eso es algo que siempre has tenido a tu favor. Así que tíñete el pelo, respira hondo y ve con él. No como All Might, no como una disculpa, una pausa, simplemente, quédate ahí, en silencio, como un hombre que quiere volver a intentarlo. Toshinori abrió la boca para responder, pero Hisashi no había terminado. Y no te preocupes, es un buen chico, añadió, suavizando la voz. No creo que te guarde rencor. Incluso después de, su voz se quebró por primera vez. Incluso después de ver a Izuku desplomarse frente a la cámara, echando espuma por la boca, con espasmos musculares, con el pecho agitado como si intentara escaparse de sus costillas, como si se estuviera muriendo. Lo estaba, incluso después de eso, después del ataque de pánico. Terminó Hisashi, y por la forma en que Toshinori hizo una mueca, apenas, quedó claro que sabía lo que Hisashi no había dicho. Pero Hisashi no soltó su hombro. No te odia, repitió con dulzura. Pero tiene miedo, y los niños asustados no necesitan héroes. Necesitan gente que no se vaya. Toshinori asintió una vez, y por un momento, pareció que iba a llorar.